Hoy en el Music Deal tenemos como invitado a Juan Pablo Vega, cantante, productor y músico colombiano que ha logrado crear un nombre en la escena latinoamericana, no solo con su proyecto, sino también como uno de los productores más influyentes de la música en español. Juan Pablo publicó su primer álbum, Nada Personal, en el año 2013 y lo llevó a la nominación como Best New Artist en los Latin Grammy. Desde pequeño, Juan ha estado muy ligado a la música. Nos cuenta cómo empieza su relación con la producción, cómo el desierto, estudio en la Ciudad de México, se ha convertido en su centro predilecto para hacer música y los nuevos proyectos en los que está trabajando. Disfruten de la conversación con Juan Pablo Vega. Comentaba que siempre leo tu nombre rodeado de muchos artistas, Elsa y el Mar, Caloncho, Esteman, Manuel Medrano, Monsieur Periné, y me preguntaba qué te aporta a ti como productor y como artista estar rodeado de esta comunidad de músicos de distintas nacionalidades, estar rodeado de una comunidad creativa. Pues yo creo que mucho. Ahí está como todo el truco de estar constantemente como permeando muchísimo todo tipo de sensibilidades, ¿no? Digo que cada artista trabajando como productor tiene como una sensibilidad distinta. Es muy distinto, digamos, un Manuel Medrano, digamos, que es supremamente, ¿cómo decirlo? Manuel sabe muy bien para dónde va, entonces como que, digamos, toca a partir de una idea muy concreta de lo que él quiere, empezar a sumarse, más no... ¿cómo decirlo? A veces hay otro tipo de artistas que tú puedes de algún modo llevarles la contraria y ese proceso también hace que sume. Con Manuel es un poquito como sumarle un poquito la idea que ya tiene concreta en su cabeza, porque si no entras ahí en unas nebulosas creativas que nunca terminan. El caso de este man... él también tiene muy claro para dónde va. Digamos como que él siempre apela mucho al igual que yo, a diferentes épocas y nos situamos en ciertas épocas muchas veces, ¿no? Entonces con este man podemos partir de hoy, hagamos una canción que le parece como medio mid-70s y entonces uno empieza ahí como a desarrollar todo un universo sonoro alrededor de todo eso. Entonces como que... estar rodeado de tantos y tantas artistas como que me suma bastante, como creo que yo también le sumo un poquito a ellos, que finalmente el trabajo de productor es ese, es como defender al artista de sí mismo, ¿no? De sus vanidades, de su ego también. Entonces encuentran en mí como también ese terapeuta que le hice de pronto las cosas pues en la cara, pero obviamente con muchísimo cuidado. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta que eras productor? Pues Mike, eso fue a las malas. O sea, realmente yo me volví productor fue ante la frustración de no poder sonar como yo quería. Digamos como que lo había intentado en un principio empecé a producir mi primer disco con Julio Reyes, un productor colombiano muy reconocido, y él mismo lo detectó. O sea, empezamos a trabajar bajo su batuta, digamos como que era un sonido muy distinto a lo que es hoy por hoy, digamos, el sonido de mi proyecto. Entonces Julio también muy sabiamente me dijo como pues me empezó a delegar poquito a poco como produzca usted su propio proyecto. Me empezó como a ayudar con, digamos, con todas las cuestiones técnicas que las aprendí de una manera muy rústica. O sea, hasta el día de hoy, aún produciendo, hay muchas cosas que yo desconozco, digamos, cuando me paro al frente de un compresor que es que es finalmente threshold, que es ratio, que es pero lo aprendí de una manera muy orgánica a manejarlo, como esto hace tal cosa, esto no sé qué, este botoncito hace esto, que es un delay, que es una reverberación, que es un decay, que bueno. Entonces empecé como a aprender un poquito a las patadas. O sea, me acuerdo que empecé a trabajar como arreglista para Julio. Y ya estábamos manejando proyectos pues relativamente grandes de los que él producía. Yo hacía como arreglista, digamos, para Marc Anthony. Me acuerdo que grabé unas guitarras y las grabé en GarageBand porque era como el sistema operativo más o menos que sabía manejar.
Entonces empecé a producir muy rústico, o sea, sin saber que en un futuro y pues hoy por hoy iba como a vivir de eso. ¿Y qué onda con Julio, bro? Porque Julio es una eminencia. O sea, empezar esto que era la época de nada personal. Sí, por ahí en esa época, sí, ese disco precisamente por no saber si yo lo iba a producir o si finalmente lo iba a producir otra persona, se demoró gestándose como 4 y 5 años, y durante ese disco pues me dieron trabajo como arreglista, Julio. Entonces claro, ahí de algún modo me soltaron como proyectos grandes y me tocaba resolver en ese entonces, ¿no? Obviamente la música en ese entonces, sin ser hace mucho tiempo, era muy distinta. O sea, me parece extraño como hoy por hoy cómo ha cambiado en tan poco tiempo la música. Digamos, a nivel de estructuras de canciones, todavía me tocó a mí trabajar en estructuras de canciones muy tradicionales, o sea, de estrofa, precoro, coro, estrofa, bridge, que muchas veces modulaba la canción. Entonces me tocó aprender como bajo esos conceptos todavía muy Miami de canción, ¿no? Claro. Y ese, a ver, ¿cómo formulo esto? En ese momento no habías producido a nadie, ¿cierto? No, como arreglista no. El primer proyecto que produje fue este man. Ya mucho después. Man. Sí, fue como ese fue la primera. ¿Y cómo persona. Fue eso? ¿Cómo? Ese fue, pues este man es un tipo que coincidimos en muchísimos gustos de música que escuchábamos, ya sea por nuestra educación o por nuestros papás. Y cuando yo lo vi a él por primera vez en vivo, pues un tipo totalmente histriónico y un tipo con un universo muy propio de él. Entonces eso fue como que me abrió la cabeza y me dio la oportunidad de hacer lo que yo quisiera, ¿no? Como, hey, haga lo que quiera. Y curiosamente también fue el primer proyecto que tuvo otros productores colombianos que se llaman Mauricio Rengifo y Andrés Torres. Ese fue el primer proyecto también de Mauricio. O sea, los dos coincidimos que este man es nuestro primer artista que produjimos. Y cada vez que entras al estudio, cuando vas a hacer un disco nuevo, ¿encuentras enfrentas el proceso de manera similar o cada vez vas como probando cosas diferentes? Uf, todo el mundo es muy distinto. ¿Cómo decirlo? Digamos, yo adopté como casa matriz para producir El Desierto allá en Ciudad de México. Es como un espacio que siempre he dicho como que es propicio para hacer música y que también me hace muy buena parte del trabajo, ¿no? Porque una vez el artista entra, primero se deja cautivar un poquito por el ambiente. Entonces, de ahí ya baja un poquito la guardia, ¿no? Porque a veces se llega con muchísima presión, con muchísima, también un poquito de pretensión, como de, bueno, ¿quién es este productor y qué me va a decir? Entonces, una vez ya ven ese paisaje, me ayuda mucho en el trabajo. Y por lo general siempre trato como de tener una reunión previa con el artista, sentarnos a hablar, no sé, inclusive a veces nos tomamos una chela o alguna cosa, un café y empezamos a hablar y a poner referencias. Eso también me funciona muchísimo, como que el artista ponga su música, y escucha esto y como que la gente empieza a llenarse como de un vibe más creativo y empiezan ya como a soltarse un poco. Y cuando se trata de escribir canciones, pues ese también es otro trip distinto, que cada persona tiene una manera distinta de escribir, cada uno tiene como unas facultades. Hay unas personas que tienen facultades súper melódicas, otras armónicas y así, entonces otros de letra. Entonces dependiendo de la clase de artista, se empieza ya a gestar una canción. Y yo te quiero hacer una duda que tengo, sé que ya había leído que te fascina el desierto, ¿no? Y somos muy amigos de Fer y nos contó que cuando produciste su disco Strangers fue el primer proyecto que se hizo también en el desierto, ¿no?
Entonces, yo quería preguntarte o sea, evidentemente el estudio ha ido creciendo. Juan Pablo como productor también ahí, se lo ha ayudado. Sí, o sea, creo que de hecho el primer proyecto no fue tanto el de Fer, sino fue el disco de Natalia. Pues digo, Mira. bueno, si estás hablando de Wow. de lo que yo produje, de pronto, no, yo había hecho ya otros proyectos antes. Pero, ¿me repites la pregunta? Como, Claro, de que cómo ha ayudado en la evolución del desierto a Juan Pablo, ¿no? total, yo creo que hemos crecido muchísimo juntos. El desierto, digo, también me refiero como a la persona que está ahí, que es Daniel Vitrán, e ingeniero también. Que finalmente nos convertimos en un equipo. Daniel, Miguel Rico, que es la persona con la que grabo teclados, y también estamos ahí trabajando continuamente y coproduciendo. Todo fue a raíz de la frustración. Me acuerdo que nos tocó producir una banda sin conocernos Daniel y yo tanto, que fue muy complicado de producir. O sea, que fue realmente un desastre, güey. Un desastre. Eran como 9 personas. ¿Qué- ¿Cómo es un Un desastre? desastre es que, weón, eh, pues eran 9 personas, que eso ya lo hace muy difícil, coexistiendo ahí. Cada personaje pues con su ego, y ya había una especie de ego en esa banda y no habían empezado, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, tampoco eran los mejores ejecutores de instrumentos. Entonces, lidiar con ego, por un lado, Uy, que sí. puede ser lo más difícil. Sí, claro. Segundo, un ego que no es tan buen ejecutor. Entonces, eh, si no hubiera sido por Daniel y su Melodyne y su Doctor Beat, o sea, yo no sé qué hubiera hecho si cuantizamos casi todo. Entonces, a partir de eso, como que nos hicimos muy, muy parceros, y puta, nos volvimos como una especie de equipo muy eficiente. Ya hoy por hoy en el desierto íbamos, pues antes de esto íbamos como 24 proyectos hechos allá. Wow. Sí, Mierda. bastantes. Hablando de eso, ¿no? De los egos, porque en verdad es complicado. O sea, tú eres un colaborador, brother, que ya tienes una experiencia muy dura, ¿no? Cómo, como productor y también como artista también, ¿no? Porque luego, y creo que Mon tenía esta pregunta y se la voy a robar, que estábamos conversando acerca de eso, pero es como, ¿cómo manejas ese tema como productor, pero luego cómo la manejas como artista también, ¿no? O sea, ¿a quién eliges para tus producciones, ¿no? O sea, ya ahora que tienes un montón de discos trabajados, es como, ok, ahora, ¿con quién, a quién le confío yo mi música, ¿no? Y Como, te refieres sí, compartís como a quién le confío la producción claro, porque todos tenemos nuestro ego, creo yo, claro, ¿no? no, Pero creo que los productores desarrollan como esta forma de afrontar el ego, y sobre todo cuando tienes proyectos tan distintos, ¿no? claro, sí, o sea, bueno, obviamente no puedo decir nombres, pero, pero mierda, han habido así situaciones que me ha tocado manejar como de... Yo siempre creo en los procesos de creatividad y de flujo creativo. Cuando se plantea una situación así medio agresiva, no sé, como algún cantante alguna vez como ya tratando mal al ingeniero y cosas así, pues ahí sí como que paro bueno, tampoco tratar mal, tampoco llegó a ese punto, pero pues ya como con un tono como que yo digo, men, tú puedes ser quien sea, pero marica, acá todos es que terminas mantenemos... siendo Claro. tú como un psicólogo, ¿cierto? O Sí, sea, claro, sí, sí. Y el respeto en el estudio, pues para nosotros es todo, ¿no? Y mantener una vibra muy productiva y de creatividad. Entonces, aquella vez paramos y dijimos, no, pues bueno, abre una botella de vino y que este man se relaje. Y así fue, como yo creo muchísimo en las pausas. Cuando algo no está funcionando, paro siempre. Weón. Y como productor y como artista, que me preguntaste también, Beto, pues al tener este equipo, como te dije, conformado por Daniel
y Migue, muchas veces pues ellos son como las personas que me tienen que decir la verdad y se lo pido que lo hagan de una manera así sea brutalmente honesto. O sea, si necesito tener un polo a tierra como, oiga, esto está sonando mal, weón, esto, acá hay un clash o alguna mierda. Y no solamente ellos dos, sino digamos hace poquito me pasó una vaina súper curiosa, que una canción que no la he sacado todavía y que probablemente en octubre, creo, si no estoy mal, va a salir. Y que es un sencillo fuerte de la canción. Lo grabamos en el desierto, viajé hasta México, bueno, hicimos todo el tracking, hicimos la mezcla fue asistida, bueno, todo así. Se lo mandamos a los ARs de Warner, todo el mundo feliz, contento, pasó por managers, por toda una cantidad de gente. Y, huevón, y el masterizador, que es amigo mío, pues que por lo general los masterizadores pues realmente les vale verga lo que les... O sea, no lo escuchan, es como, pues, les suben, hacen sus procesos, un poquito de compresión por acá, ecualización, y es una fábrica. Y por fortuna, menos mal, el masterizador era amigo mío y la canción dice ¿cómo es que dice? Bueno, decía lo volvería y lo después decía lo repetiría. Yo dije toda la canción repetiría con y nadie en ningún momento me dijo nada, absolutamente. Si no es por este masterizador, pues probablemente, huevón, hubiera sido una real cagada, un casapo lingüístico, como decir repetiría. Y yo que me clavo muchísimo en las palabras, o sea, que trato de mantener una pulcritud, digamos. Menos mal, el único que me dijo fue el masterizador, como, oiga, huevón, la está cagando acá, tenga cuidado. Me tocó volver a grabar todo, pues esa parte de la canción. Pero por eso a lo que trato de decir con esto es que sí es bueno estar rodeado como de personas que son amigos tuyos y también profesional, que te digan como, Maika, esto no suena bien. Y claro, son contadas, pero sí cuento mucho con las personas que me rodean. Ahorita recién estrenaste El Vacile del Tío. Un tema bien funky. ¿Qué estás escuchando de funk que te provocó? Además, vienes de... Bueno, antes sacaste el tema con este man y sí, Dembow, que es un poco más mellow, ¿no? Sí, total. Y si vienes con este funky, ¿qué impulsó esa búsqueda mid-70s que estabas hablando hace tiempo? Pues yo creo que siempre ha estado, ¿no? Siempre como que... Siempre el funk siempre ha estado muy, 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 muy redundante en mi vida. Desde muy chiquito. De hecho, hace poquito, hablando con Cheo, precisamente de Los Amigos Invisibles, pues ex productor, pero digo, perteneció a Los Amigos Invisibles. Yo creo que mi gusto por el funk, yo creo que arrancó por Los Amigos Invisibles y por la forma de tocar de Cheo. Hace poquito estábamos hablando por Instagram y le dije como, bueno, o sea, parte del sonido, de muchas de las cosas que hago fue como del primer disco de New Sound of de Venezuela Gozadera. Y entonces yo creo que a partir curiosamente, de una banda venezolana, después fue como de apertura para ya las cosas gringas, Casey and the Sunshine Band, Kool and the Gang, bueno, toda esa onda. Y Nile Rodgers. Sí, o sea, y entonces siempre me ha gustado eso. También con este man, pues la primera canción que sacamos este año, Eso que me das, también está súper inspirada como en Earth, Wind and Fire, pues que también es música que también llegó por medio de mi papá. Entonces, yo creo que ese universo funk siempre como que ha estado por ahí, el boogie también, bueno, todo eso. Este disco nuevo que en el que estás trabajando, que me imagino que El Vacile del Tío y Dembow son parte del disco, ¿viene funky o no te gusta casarte con un género, sino experimentar en sonido? Sí, como que no me gusta mucho, sí, como estancarme como solamente en un género. Trato porque si no me resultaría un poquito aburrido ser artista, o sea,
yo tuve como un cambio muy abrupto que fue de mi primer disco que se llamaba Nada Personal, que hoy por hoy lo oigo y pues obviamente le tengo muchísimo cariño y surgieron pues muy buenas cosas, coyunturas alrededor de ese disco y que lo llevo en buena estima. Pero era como una época como un poquito clavado como en esa nostalgia un poquito como ya muy llevado para allá, muy dulce. Y que lo que pude haber hecho fue haber hecho una segunda versión de ese disco en mi segundo disco, que era lo que finalmente la gente estaba esperando como, y ya me tenían en ese pedestal de baladista cantautoresco que tampoco me gusta. O sea, no me gusta, sí me gusta, pero no quiero quedarme bajo ese concepto, sino pues explorar en muchísimas cosas. Y fue que saqué enseguida como un EP totalmente nada que ver con lo primero, que se llamaba Vicio. Pero digamos, sí hay algunos géneros que siempre son como el eje central de mi proyecto, que el reggae siempre ha estado ahí. A mí el rock jamaiquino siempre me ha gustado. Y digamos, en este nuevo disco que voy a sacar, pues sí va a haber un stepper que o sea, siempre va a haber como una cuota como de reggae un poquito en todas las cosas que haga. De soul, reggae y melodías bolero. Yo creo que en eso más o menos podría resumir la cosa. ¿Cuándo sabes que un tema está listo? Y además es diferente. Cuando eres productor, tomas la decisión o estás en constante comunicación con el artista. Pero ya después, cuando eres artista, ¿le muestras esa canción a alguien más o te vas con tu intuición y con las personas que estás ahí adentro en el estudio? Pues se lo consultó a varias fuentes, ¿no? Primero, yo creo que a mi grupo de trabajo, a Daniel, a Miguel, pero también trato como de mostrársela al oído incauto de persona común y corriente, sin ningún tipo de conceptos musicales, y ver su reacción. Como en muchos momentos fue mi mamá, y mi mamá sabía detectar como cuando una canción es buena o no, como ya sea por que tiene algo que se le quedó por ahí de la canción, una repetición o sabe identificar cosas muy, muy puntuales que me funcionan, ¿no? Como, oye, esta canción te queda bien en tu voz. Y yo digo, bueno, que está bien, está dentro de un buen rango para mí. Y obviamente con el paso del tiempo se va agrandando más el parche, el grupo de personas que están pendientes de eso. Entonces, mostrárselo al manager, que digamos al manager ya sé qué tipo de feedback me va a dar, que a veces le hago caso, a veces no le hago caso. Hay personas que me toca mostrárselas y no les hago un culo de caso. Por ejemplo, como, no sé, bueno, no puedo decir nombres, pero mucha gente que ya sé qué me va a decir. Como, huevón, esta canción estaba como con un sonido muy cafres. Entonces uno como, pues si le muestro esto, no es para que me dé una referencia de algo que ya... O sea, que no solamente se van como... Hay personas que uno les muestra la música e inmediatamente buscan referentes, que digo, no está mal, pero en el momento inmediato de terminar una canción es lo último que quisiera oír, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Y tu mamá es cercana a la música o no? ¿Tu familia? ¿Me repites, por favor, Bético? ¿Tu familia, tu mamá son cercanos a la música? O por ejemplo, el caso de tu mamá es pura... Sí, es intuitivo. Porque es tu madre y sí, ya. Mi mamá no es música, mi papá es músico y mi hermano son músicos. Okay. Mi papá es como pianista, muy, muy llevado como al jazz y como a la armonía, mi hermano también. Y aunque digamos no fueron pues las personas que más... ¿cómo decirlo? No fueron profesores míos tampoco. Pues siempre en la casa se escuchaba música y había una especie como de competencia que en un punto fue buena, en otro punto no tanto, pero como a ver quién se sacaba mejor la canción o pendientes como del error, como uy, así no es la armonía, y entonces ya era como medio retador y uno como a mierda, déjame tranquilo. Entonces era como una especie de sobrevivir y coexistir en una casa pues llena de oídos súper críticos.
Claro, brother. Y sabes cuando una canción es un hit. No, ni idea. O sea, Ni idea. o sea, es que también depende de muchas variables, de quién la cante, cómo la cante. Porque sí hay canciones muy buenas, pero que vaya a tener una repercusión comercial importante, no lo sé, ¿no? Y muchas veces como productor, bueno, ya hice las paces con esa idea, ¿no? Como de las personas que se acercan a que las produzca tienen que tener en cuenta que no estoy pensando en eso, que probablemente no Claro. sea un hitmaker, sino que me encanta pues concentrarme primero en la música, en una construcción de muy buenas canciones, pero de ahí a que asegure yo que van a tener muy buenos números, hay gente muy dura para eso, o sea, igual ya hay muchísimos, pero en el caso de Mauricio Regifo y Andrés Torres, como canciones como Despacito y como cosas así de Sebastián Yatra, que son unos números estrambóticos que digo, mierda. Yo no soy ese tipo de productores, ya hice las paces con eso, como que, pues marica, siempre le digo a la editora, pues marica, póngame a escribir la canción número 8 de su disco, weón, la que el seguidor o seguidora la va a escuchar tranquilo y no me ponga a escribir a mí el hit y me quita a mí ese peso encima. Más bien le puedo colaborar a la persona que hace el hit haciendo la canción 8 que probablemente no pueda hacerla. O bueno, sí la puede hacer, pero digo, sin pensar en la comercialidad. Claro, brother. En la parte de composición, ¿cuándo empezaste a escribir, man? Yo creo que a los 21 años pude escribir una canción pues medianamente buena. Pero al principio me costaba muchísimo, me costaba bastante terminarlas. Escribir, digamos, con otra persona antes era era un poquito cansón escribir música con otra persona. O sea, como es una situación a veces incómoda reunirse con una persona y bueno, escribamos una canción de ceros cuando no está funcionando. Cuando se hacía antes como de guitarra y voz y dos personas, nada de producción, cuando no salían las cosas era un poquito difícil. Entonces, mi carrera como compositor empezó a ser fructífera, yo creo que hace muy poco, como hace 6 años, o sea, por ahí aproximadamente empecé a escribir ya con varios artistas. ¿Y tienes algún tipo de proceso para escribir? O sea, ya se dice, mira, me paro en la mañana y de 9 a 10, o es algo más random. Se ha vuelto, bueno, cuando es para mí, pues sí, es otro tipo de proceso y es un poquito más especial. Digo, me tomo mucho el tiempo, no tiene que terminar la canción en un día. Cuando es para un artista sí se vuelve un poquito como decirlo, no medio un poquito más rápido, eficiente y trato de tener como un croquis de cómo hacer la canción y cómo hacer que funcione la canción. O sea, cómo hacer que se crea la canción. Entonces, somos Miguel, por lo general lo escribo con Miguel, el artista y yo. Y ya sé que Miguel me va a tirar alguna armonía y yo empiezo a tirar una melodía de pronto y trato como de incentivar como al artista que, bueno, como a sacarlo, a empujarlo, porque pues obviamente todo el mundo llega con una timidez muy, muy cabrona, con toda la razón. Entonces se trata como de empujar un poquito al artista a que proponga. Yo trato de no meterme cuando estoy escribiendo para otra persona, no meterme en el terreno de las letras. Obviamente dependiendo del artista, porque la letra se volvió, pues ya es una cuestión muy personal, de palabras, además trabajando con personas de diferentes nacionalidades, de diferente forma de expresarse. Entonces como que siempre como encárgate tú de la letra. Entonces lo que trato de hacer es que nunca
sacarle el cuerpo a ese silencio incómodo, a que se estanque. Entonces, si digamos, nos estamos estancando, terminando un precoro, entonces en ese momento que se plantea eso, entonces digo, bueno, voy a empezar a trabajar en el beat. Entonces, voy cambiando una cosa por la otra. Si me estanqué en la letra, entonces paso al beat. El beat no se me ocurre nada, entonces hagamos la melodía. Y así como lidiando con todo un poco, es que se hace relativamente rápido pues una canción. Bien. Mira, fuera del presupuesto, ¿hay algún, o sea, cómo decides tú también cuando trabajas un proyecto? ¿Qué cosas agarras, Claro, tomas en cuenta como para decir, "Bueno, esto es un proyecto que yo puedo trabajar"? claro. Fíjate que ni siquiera depende, a mí no me importa, digamos, el género del que pertenezca, no, o sea, rara vez me importa, o sea, y también es como que me gusta trabajar en diferentes géneros, ¿no? Pero yo creo que sí tiene que haber un clic, como depende con el artista previo, ¿no? Obviamente, ahorita las cosas como están, todo se ha vuelto un poquito muy mercantil, como bueno, reúnanse con el productor ni siquiera a veces tiene contacto con el artista, pero ya decidieron que voy a producirlo, entonces llegó el artista y no conozco al artista y es como, marica, nos toca hacer música y muchas veces nos ponemos la meta de hagamos una canción en un día y produzcámosla, entonces estoy cada vez como tratando de eliminar que pase eso, como más bien trabajar. Obviamente hay proyectos de proyectos, hay unas cosas que son muy de trabajo, que son como relativamente como muy efectivistas, como estoy buscando artistas que son quiero esto, tal esto, y usted encárguese, me dejan a mí el trabajo y el artista pues pone la voz y listo. Entonces estoy tratando como de hacer un trabajo más como lo hacía antes y como comúnmente lo hago, de sentarme con el artista, hablar, bueno, hablemos, ¿qué quieres? ¿Cuáles son tus miedos? O sea, todo tipo de una conversación un poquito más profunda y después pues ir a trabajar, pero inevitablemente hay personas con las que uno no hace clic para nada, ¿no? Claro. ¿Y tienes algún artista por ahí que digas, coño, quiero trabajar con este? Y algún productor también. Uf, o sea, para tu música. artistas, o sea, me encantaría producir a Los Cafres, weón. Eso me parecería una chimba. Me parecía increíble. Sería interesante. Sería súper interesante escuchar a Los Cafres producidos por Juan Pablo. Total. Qué bolas como suena el reggae de esos panes. El guitarrista, el shop del guitarrista. Sí, ¿verdad? no. Insólito. Además que es un sonido de ellos. O sea, que Sí, es lo más Original, bro. sí, Los Cafres. Y además la voz de Guille, pues yo creo que probablemente es mi cantante favorito de pues cool. latinoamericano de reggae. Yo creo que es Guille, o sea, entonces ¿Conoces a Guille? no, de pronto alguna vez por allá en Las Vegas, algo así, pero no. Guille es bueno. Guille es muy Sí, fino. debe serlo. Sí, bueno. Debe serlo. Es muy buena onda. Ojalá trabajen, bro. Porque en verdad Sí. Es muy cómico. ¿no? Sí. Juan Pablo, Qué buen humor. Manuel Medrano nos contó que en una época estuvieron tocando muchísimo en bares en Bogotá y que Sí. tocaban hasta las 12 de la noche y después Sí. él se iba a escribir hasta las 6 de la mañana. Sí. ¿Cuáles son las enseñanzas de todo ese proceso de estar tocando y pateando bares con guitarra o el setup más sencillo que se podía en ese momento también, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, acá no sé ustedes cómo le dicen en Venezuela, pero en Bogotá le decimos chisguear a tocar en bares. Y el aprendizaje junto con Manuel era enfrentarnos a un público 3 veces por semana y un público que pues realmente le importaba un culo la música que estemos tocando. Entonces era doblemente el esfuerzo de tocar los covers que tocaba para que la gente le parara bolas a uno. Y también abrirse a muchísimos géneros para aprender a la gente, ¿no?
Entonces, Manu y yo tocábamos mucha salsa. Manu tocaba... Bueno, yo conocí a Manuel tocaba, cuando lo conocí, era ese tipo súper clavado con Silvio Rodríguez, no solamente en la voz que lo imitaba, sino también en la cuestión de los arpegios. en la cuestión de los arpegios de Silvio Rodríguez. Y también Manuel, me acuerdo que cantaba Willy, cantaba Bohemia, la cantaba muy bien, weón. Cantaba de Cheo, bueno, también. Bueno, todos como que ahí empezamos a adquirir como un lenguaje súper salsero. Y nada, pues yo creo que nos dio esa cancha y ese perderle un poquito el miedo a subirse a un escenario en la expresión más pura, que es guitarra y voz, y enfrentar al público. Era un lugar que era a la intemperie, con un frío muy cabrón de Bogotá, y me acuerdo varias veces de quedarme disfónico, y con el paso del tiempo ya mis amigos me dicen que tengo garganta de lata, que por fortuna nunca me ha fallado la voz en situaciones así súper adversas, y da mucha cancha, y también le gana a uno mucho respeto a la música, y siempre lo he dicho, yo le creo mucho al músico callejero, al músico que es como, bueno, me encante y la pone donde es. Claro. Y eso se nota. He visto muchos colegas que sí, pues, traen toda su técnica, como no, es que mi profesor me enseñó de no sé qué. Y también he visto otros que es como, vamos a cantar, y pum, la ponen de una inmediatamente, sin titubeos. Hay un... ¿Qué salsero? Deme dos salseros. Pues ahorita justamente estoy trabajando en un proyecto aparte junto con Fania, y como una especie de combinación entre reggae y reggae, bueno, salsa, reggae, dub. Entonces, pues me ha tocado abrir sesiones. Ya llevamos 4 canciones, y las 4 sesiones son mis 4 cantantes favoritos. Entonces, la primera que hicimos fue, bueno, Anacaona Cheo, que me parece, yo creo que de mis favoritos, soneros y cantantes favoritos. Otro, un disco de Rey Barreto que amo, que se llama Indestructible, y la canción Indestructible, que la canta también otro de mis cantantes favoritos, que se llama Tito Allen. Barrunto, que es una canción de Willy Colón y Héctor Lavoe. Y otro, el cuarto, era Ismael Rivera. Ahora estamos trabajando las caras lindas. Entonces, esos son mis 4 cantantes soneros favoritos. Se nota, ¿verdad? Sí, los amo, güey. Se nota. Me encanta la salsa. Y ver cómo que se grababa antes. Puta, pues, si ustedes vieran las sesiones, claro, cómo se grababa. Cuando abres esas sesiones, ¿tienes las sesiones completas de cómo se grabaron antes? Sí. Wow. Entonces, locura, eso es una verdad demasiado seria. O sea, un respeto. ¿Cuántos tracks hay por sesión? Fíjate que no muchos. Por lo general se grababa al tiempo. No hay metrónomo, sino que hay un huevón que toca la clave. Y ese es como el que lleva un poquito el tempo. Pero en el caso de la Fania, digamos, me di cuenta de muchos de datos curiosos. Digamos, en Indestructible, la canción, los coros los graba Héctor Lavoe con Alberto Santiago. Ismael Rivera, en Las Caras Lindas, ahí los coros los grabó Rubén Blades, Alberto Santiago, y no me acuerdo quién más. Una mierda de colaboración muy, muy, muy seria. Y nada, es apasionante escuchar las voces solas. Puta, no, eso es una maravilla, bueno, o sea. Claro, están metidos en un edificio haciendo locuras. Esa época de disqueras fue muy, muy interesante. Sí, güey, muy clavados, y músicos, o sea, músicos impresionantes, o sea, el que la cagaba volvían a repetir todo el take. Entonces era una presión para grabar muy puta. Claro. Yo quería preguntarte, Juan Pablo, si Bogotá hay un movimiento de artistas colombianos en todos los géneros, creo.
desde lo más popular hasta tal vez hip hop, hay un movimiento de todo. ¿Bogotá tiene la infraestructura necesaria para el desarrollo de estos artistas o crees que falta algo más? Porque tienen festivales, hay un circuito de bares. ¿Crees que todavía se puede crecer mucho más como infraestructura, la ciudad? Sí, total. O sea, de unos años para acá las cosas han cambiado mucho para bien. Venían cambiando. Entonces, un escenario hace 4 años era un poquito más difícil, ¿no? Tanto así que, digamos, mi carrera en gran parte como solista opté más como por desarrollarla en México. México, pues, es un país que, digamos, está mucho más adelantado que Colombia en un circuito, ¿no? Digamos, en México lo primero que hicimos fue el Caradura, después el bajo circuito, después que haces, bueno, hicimos el Foro del Tejedor también, después el Lunario, y así. Entonces hay hay una especie como de escalera, ¿no? Como diferentes venues. Acá en Bogotá ha venido creciendo la cosa. Hay lugares que están abriendo espacios pequeños que también son súper importantes culturalmente hablando, para que las bandas se vaya exponiendo como el trabajo de cada una. Ya después hay teatros más grandes, está el Teatro Col Subsidio, está el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que es uno de los más de los más bonitos, el Colón, y junto con mi manager Nicolás Mateus, hasta el año pasado pudimos hacer una gira en Colombia. O sea, curiosamente ya había girado en México unas 4 o 5 veces y en Colombia nunca había girado. Y todo por esa premisa falsa de pensar que, no voy a Bucaramanga porque probablemente haya, pues no van a comprar boletas y nadie escucha esa vaina porque todo el mundo escucha reggaetón, o no voy a Pereira porque estoy seguro que allá en nuestra música, y todo lo contrario. O sea, fue una gira obviamente manteniendo las proporciones de venues pequeños de 200, 300, 500, y fue una sorpresa, así como hubo lugares donde fuimos a tocar, y eso fue en Barranquilla, me acuerdo, y puta, o sea, nos tocó tocar, íbamos a tocar un lugar de 600 personas, un poquito ingenuos. Y ponle que 20 días antes el promotor como, marica, obviamente no vamos a vender 600 boletas. Iban vendidas como 100 y tocó como cambiar a última hora el venue, y nos tocó hacerlo en un ensayadero ahí en Barranquilla, y fue un aprendizaje, pues también de eso se trata. Claro. Y fue probablemente el concierto más especial como vinieron acá 120 personas, a tocar, weón. O sea, nada de... No, entonces, por fortuna, nos salió bien la cosa, la gira. Fueron como 7 ciudades. Entonces quedó como demostrado y evidenciado, no solamente por mí, sino también creo que Messier Periné hizo la gira, Televit, otra banda de acá de Colombia, que sí puede hacer más cosas acá en Colombia. Se venían haciendo. Juanpa, y me da curiosidad, volviendo a la producción, ¿tú has tenido la oportunidad de trabajar con tape, en cinta, has grabado en cinta? No, todavía, no. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Yo creo que me encantaría, mi sueño a largo plazo, acá se los digo, no sé si han visto esta disquera que se llama Dapton Records. No la conozco. Es una disquera como de Nueva York, que tiene artistas como, no sé si han escuchado, Charles Bradley, Sharon Jones. Sí, claro. Sí. Bueno, todos ellos hacen parte como de una casa disquera donde todos los procesos son enteramente análogos. O sea, no hay... O sea, un gran amigo mío trabaja ya como ingeniero y no hay aire acondicionado, marica. Es una vaina muy roots. O sea, y porque lo prefieren así. O sea, no hay un computador. O sea, es volver a grabar en cinta, ponchar en cinta. Y el concepto de casa disquera, de una banda planta, de un sonido, de una visión, me apasiona bastante, y me encantaría ahorita que en un futuro incursionaré en la salsa, tener en cuenta como
poder grabar en cinta, ¿no? Y con esas características, ahorita esto de la Fania me abrió el panorama, como, men, eso hay que grabarlo. Claro. Eso hay que grabarlo así, o sea, no más mentiras, bueno, eso es, hágale, güey. Y que si algo quedó desafinado, y si algo quedó desafinado, pues nada, vamos para adelante, güey. Así fue. güey. Qué locura, brother. Y una cosa, Juanpa, tú dices, a ti esa decisión, ¿no? De estar solista, pero ¿qué onda con bandas? ¿Alguna vez tuviste bandas? No, ¿Formaste parte? no. Alguna vez intenté como que mi proyecto fuera Juan Pablo Vega y alguien más. Pero no supe manejarlo. De pronto estaba todavía muy biche para equilibrar las cargas, ¿no? Porque yo estaba escribiendo, produciendo todo, produciendo, grabando y digamos las personas con las que estaba haciendo esa banda, pues bueno, todos estamos bichos, todos como que querían opinar, pero yo decía, pero bueno, yo estoy haciendo el trabajo sucio, weón. Y no puede decir que usted me esté opinando acerca del management cuando más o menos yo estoy como poniendo, bueno, como una cuestión como de cargas típica de una banda. Pero faltó conciliar, ¿no? Pues yo creo que cualquier banda hay una persona que lleva la batuta y que se elige, usted es el líder y pues tenemos que hacerle caso, ¿no? Pero nunca tuve. Hasta ahorita, pues con este proyecto que les digo de reggae y salsa, pues sí, somos tres. Pero debe ser difícil, ¿o no, Beto? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Ustedes cómo hacen? Por eso te pregunto. Sí, es difícil, o sea. No, a mí, yo creo también que dependiendo de cómo se diseñe naturalmente cómo se forme el proyecto, también tiene sus cosas cool, ¿no? O sea, sí. a ver, es como un poquito ese ejercicio que estás haciendo con tus compañeros de producción, un poquito lo mismo, Exacto. ¿no? En nuestro caso, nosotros hemos tenido como que fuera de las personas que tú ves en la foto, hay tanta gente que está involucrada, ¿no? Como sucede más o menos lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Pero como que, no sé, me parece curioso, ¿no? Como el que no haya formado parte de una banda, ¿no? Que siempre tuviste como claro lo que ibas a hacer, ¿no? Sí. Y hay que tener cierta claridad. Sí, pero fíjate que a veces me hace falta como, la verdad no disfruto tanto ver mi nombre, que todo tenga como ese... Claro, todas las cagadas son tuyas. Y no solamente eso, sino que sí, además. Y como que ver mi nombre compuesto en todo lado, o sea, digo como en Juan Pablo Vega, como preferiría como no dar la cara, o sea, no soy muy fan del spotlight, o sea, sí, obviamente si hay una necesidad como de ¿cómo decirlo? De reconocimiento, pues que todos lo tenemos, digamos como de vanidad si la hay, pero no a ese precio como de fotos y de videos y de entrevistas me cuesta, es de pronto lo que más me cuesta de ser como intérprete, como que no me desgasta mucho, digamos, un día de promoción a veces, como que digo, puta, respondiendo preguntas que a veces digo no. Mira, ¿sabes qué? A mí me pasó cuando estabas en el proceso de lanzamiento de Conexión. Yo vi, o sea, mi reacción fue, más allá de lo buena que está la música, por cierto, pero fue como, wow, este tipo sí es místico. O sea, existe como un misticismo detrás de tu música y se siente, ¿no? Y creo que ahorita hablando contigo más como que lo certifico, pero no sé si este término tiende a ser como muy de ingeniero de producción o de administrador, pero como que la materia prima de tus canciones, o sea, tienes algo de lo que te agarres para transmitir lo que transmites, como que hay un proceso consciente
antes de escribir tus canciones? ¿Que has visto o has visto algún comportamiento para hacer tu música, ¿no? Ya tú, Juan Pablo, como artista. Bueno, es una buena pregunta. Creo que varía. O sea, de un tiempo para acá, yo creo que he cambiado mucho mi percepción acerca de la música. Como les decía anteriormente, esto de nada personal y este disco sí pertenecía hagamos, a un personaje que de pronto me lo planteé inconscientemente, muy dado a la nostalgia y querer como abstraerse y querer como clavarse en la nostalgia y dele hasta un punto que ya se puede volver un poquito ya too much. Entonces eso fue, digamos, en esa época. Sí, como un personaje ahí como medio romanticón, pero que no me cuajaba del todo. Entonces, de un tiempo para acá, creo que sí estoy siendo mucho más honesto a nivel de escribir y de exponer finalmente los proyectos que mis proyectos. El caso de Conexión, pues es una canción muy dedicada a Nadia, mi compañera, y ahora un proyecto de vida ya como que los 30, ¿no? Como ya tener 30 años y como dejarse huevonadas y dejar de pretender tanto, sino ya que salga así. También como despreocuparme un poquito más por la ¿cómo decirlo? Porque cada palabra haga sentido, sino más como ir como sacando las cosas sin tanta cabeza. Y sí, claro, pues yo creo que como todos o todas, o sea, cada uno va teniendo, uno va creciendo junto con la música y no puedo decir que sea el mismo de siempre, y que hay artistas que admiro muchísimo que se plantean personajes y eso me parece increíble. O sea, digamos el caso de, a ver, Zetangana, por poner un ejemplo, pues es un personaje y que tiene unos conceptos súper definidos y unos límites, un tipo súper brillante, y que Nadia, mi novia, tuvo la oportunidad una vez de entrevistarlo, y el tipo pues es un tipo común y corriente, sino que cuando se trata de su proyecto sienta en un personaje y es admirable. En mi caso pues no hay muchos personajes, pues soy más o menos lo que pienso realmente. ¿Cuáles son los próximos pasos en la carrera de Juan Pablo como artista? Pues ahorita estábamos por sacar un disco, pero lo eché para atrás porque pues como que veníamos corriendo con un disco, como bueno, ya lo tenemos terminado, y de hecho ya está terminado, masterizado, toda la cosa, pero pasó todo este mierdero y todavía no me da cuenta. Yo cargaba como con esa presión de sacarlo, pero yo dije, pero ¿para qué lo voy a sacar en este momento? ¿Y por qué no quise sacarlo? Porque una de las cosas que más me interesa, digamos, como artista y como ser humano, es tocar las canciones en vivo. Entonces, ante un panorama como que todavía no sé muy bien qué va a pasar, no me funcionaba tanto hacer una entrega de 12 canciones, y menos pues entendiendo como el consumo tan efímero de la música hoy por hoy, ¿no? Entonces lo saco un viernes y después de un mes todavía nosotros acá encerrados en cuarentena, 2 meses, no sabemos qué va a pasar. Entonces, en vez de sacar todo el disco completo, tomé la decisión de seguir sacando música, pero con lapsos de tiempo un poquito más largo entre canción y canción, y no hacer una entrega de 12 canciones. Claro. ¿Y cuándo sale el proyecto de salsa? Quiero verte cantando salsa, lo que te he visto en las redes, y ahí que estoy esperando esa vaina. Madre, eso no sabes a mí. Cabrón, tiene la pegada. No sabes a mí el temor y más que el temor, el respeto que le tengo a la salsa, ¿no? O sea, la salsa es otro cuento. Está duro. Sí, o sea... a la salsa se le siente la calle. Sí, empezando por eso. Ese es el pedo. Empezando por eso. Yo intento cantar salsa y que verga, suena como un fresa cantando rap. No, igual yo, o sea, como que le tengo mucho respeto. O sea,
en el momento, digamos como que uno puede cantar un número de salsa tranquilo, pero cuando ya se trata el ejercicio de soñar y de improvisar, ahí es donde sale a relucir tu calle, como Claro. tu ingenio. Entonces, estudiando mucho, yo igual todo el tiempo estoy escuchando salsa y estudio mucho la clave y me gusta bastante y me gusta aprender. Ya tengo por ahí un par de números grabados, pero ese va a tomar un poquito más de tiempo. Yo creo que después de sacar este disco me voy a clavar a producirlo como se merece. Bro, mil gracias por este tiempo, gracias por la música. Hombre, ¿y ustedes? Que sigan los éxitos, bro. Gracias, brother, por la confianza. Gracias por atendernos. Sí. No, ni más faltaba, chicos. A ustedes, gracias por la... A lo que estés por México, por favor, avísanos Hombre, cuando se claro. acabe este desastre. ¿Todos están en México? Sí. México. Bueno, sí. Pues cuando esté por allá, ojalá pronto, bueno, sí me hace mucha falta estar allá en Ciudad de México. Bro. Nos veremos por allá. Y ojalá inventemos algo, Juan. Sí, seguro, eso queda ahí, queda súper pendiente. estamos pendientes. Sí, bueno, pues ustedes saben que por acá también a la orden, acá en Bogotá, está su casa. Esto es el Music